Esta presentación corresponde a la materia de Investigación Operativa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Se basa en la bibliografía y material del ingeniero Miguel Miranda. La programación lineal es un caso particular de la programación matemática. Veamos entonces en primer lugar qué es la programación matemática. Podemos definirla como la formulación, solución y análisis de modelos de decisión que además del planteo de un funcional incluyen una o más restricciones que se deben satisfacer. Las variables de decisión, que genéricamente denotaremos como X sub i, son las actividades o incógnitas del problema. Por ejemplo, la cantidad de unidades de diferentes productos a fabricar en un periodo de tiempo, o la cantidad de dinero a invertir en diferentes alternativas financieras, la cantidad de personas asignadas a un conjunto de actividades, el tiempo de realización de tareas, etc. El objetivo de un programa matemático siempre es la optimización de un resultado. La función matemática del objetivo del problema o función objetivo se denomina funcional. Por ejemplo, maximizar el beneficio o minimizar el costo. Las restricciones o limitaciones de un problema de programación matemática se plantean mediante ecuaciones o inecuaciones. La formulación matemática de las restricciones de un problema son las denominadas condiciones de vínculo. En general, las restricciones representan recursos y requerimientos. Las formulaciones matemáticas de las limitaciones de recursos son generalmente restricciones de menor o igual o de igual. Algunos ejemplos de recursos pueden ser el dinero, materiales, materias primas, mano de obra, etc. Los requerimientos pueden ser, por ejemplo, cantidades mínimas a producir. Las formulaciones matemáticas de las limitaciones de requerimientos son generalmente restricciones de mayor o igual o de igual. La naturaleza física de las actividades impone condiciones matemáticas a las variables que las representan. Por ejemplo, que las variables sean no negativas, no positivas, irrestrictas, acotadas inferiormente o acotadas superiormente, continuas, enteras, etc. En la mayoría de los problemas reales, físico-económicos, las variables presentan la condición de no negatividad. Es decir, no es posible fabricar una cantidad negativa de unidades de un producto. A lo sumo podríamos no fabricarlo, y en ese caso la variable asume el valor 0. Complementando la definición que dábamos al principio de programación matemática, podemos decir que un programa matemático consiste entonces en un funcional a optimizar, maximizar o minimizar, sujeto a una condición, a un conjunto de condiciones de vínculo o a un conjunto de condiciones de las variables de decisión, las incógnitas. El objeto de la programación matemática consiste en determinar la mejor asignación de los recursos y requerimientos a las distintas actividades representadas por las variables, de modo de optimizar el objetivo planteado cumpliendo con las restricciones del problema. Los programas matemáticos pueden clasificarse según la naturaleza de las variables. Así podemos tener problemas de programación continua cuando todas las variables asumen valores continuos. Programación entera cuando todas las variables asumen valores enteros. Programación entera mixta cuando algunas variables son enteras y otras son continuas. Un caso especial de la programación entera es la programación binaria, en la que todas las variables asumen valores 0 y 1. Otro caso es la programación binaria mixta, en la que algunas variables son continuas y otras son binarias. Por último, la programación mixta, donde tendremos variables continuas, enteras y binarias.
Este es un ejemplo de un programa de minimización de una función no lineal sujeto a 3 restricciones también de tipo no lineal, siendo las condiciones de las variables para x1 de no negatividad y continua. x2 puede asumir valores negativos, siendo el mínimo menos 10. Y x3 debe ser discreta e irrestricta. Puede asumir valores positivos o negativos. Como dijimos al comienzo, la programación lineal es un caso particular de la programación matemática donde las relaciones entre las variables, ya sea en el funcional como en las condiciones de vínculo, son de tipo lineal. Por ejemplo, aquí planteamos una función a optimizar expresada por la sumatoria del producto de coeficientes c sub j por variables x sub j. A los coeficientes c sub j que afectan a las variables x sub j en el funcional los llamamos coeficientes de eficiencia o coeficientes del funcional. Y a las variables que participan en el funcional las llamamos variables de decisión. El conjunto de desigualdades e igualdades que constituyen las condiciones de vínculo de un programa lineal deben ser expresiones de tipo lineal. Las condiciones de vínculo tienen este formato: coeficiente por variable más coeficiente por variable, luego el signo, igual, menor o igual, mayor o igual, y el término independiente. Los coeficientes que afectan a las variables en las condiciones de vínculo los llamamos coeficientes tecnológicos. Las variables x sub j de un programa lineal tienen que ser variables continuas y no negativas. Los términos independientes también tienen que cumplir la condición de no negatividad, porque representan típicamente valores naturales que no pueden tomar valores negativos. Un programa lineal tendrá entonces un funcional lineal, sujeto a restricciones de tipo lineal y a condiciones de las variables de no negatividad y continuidad. Veamos ahora cómo formular la programación lineal conforme al formato que hemos planteado, mostrando algunos ejemplos de planteos incorrectos versus su versión corregida. El formato de la restricción planteada es incorrecto. La forma correcta es colocar todas las variables del lado izquierdo del signo, luego el signo y finalmente el término independiente. En términos de programación lineal, esta formulación es incorrecta, porque debe expresarse como coeficiente tecnológico por variable más coeficiente tecnológico por variable. La forma correcta es expresarla como multiplicación. Las variables slacks permiten transformar inecuaciones en ecuaciones. Por ejemplo, en este caso, agregando la variable x sub 4 a la izquierda del signo igual, transformamos la inecuación en ecuación. Las variables slacks correspondientes a restricciones de menor o igual representan normalmente sobrantes de recursos y se las llama variables de holgura. Cuando la inecuación es de mayor o igual, la variable slack representa el excedente sobre el requerimiento mínimo impuesto y se la llama variable superflua. Hay distintas maneras de expresar los programas matemáticos. La más común es la forma natural, también llamada primitiva, primal o directa, en donde las restricciones se plantean como se las observa, de manera que podrán ser de mayor o igual, igual o menor o igual. En la forma canónica, para problemas de maximización, todas las restricciones tienen que estar expresadas como restricciones de menor o igual. Si se trata de problemas de minimización,
todas las restricciones tienen que estar expresadas como restricciones de mayor o igual. En la forma estándar, todas las restricciones tienen que estar expresadas como igualdades. Aquí podemos ver cómo queda formulado el problema original, el que está en su forma natural, en la forma estándar. Para pasarlo a la forma estándar tuvimos que agregar variables slacks en las dos primeras restricciones de menor o igual. Agregamos las variables de holgura x4 y x5. En el caso de la tercera restricción, que es de mayor o igual, agregamos la variable slack x6, que es una variable superflua. En la última restricción no fue necesario hacer nada porque se trata de una igualdad. Aquí podemos ver cómo queda formulado el problema original en la forma canónica de maximización, donde todas las restricciones tienen que ser de menor o igual. La primera y la segunda inecuación no cambian porque son de menor o igual. La tercera sí tiene que cambiar. Como es de mayor o igual, tenemos que multiplicarla por menos 1 para que nos quede una restricción de menor o igual. Como la última restricción es una igualdad, podemos expresarla como dos restricciones, una de mayor o igual y otra de menor o igual. Entonces planteamos la de menor o igual y luego transformamos la de mayor o igual en una de menor o igual multiplicando por menos 1. Finalmente, vamos a formular el problema original en la forma canónica de minimización. Maximizar el funcional, es decir, maximizar la variable z, es lo mismo que minimizar menos z. Entonces formulamos de esa manera el funcional. Y como en la forma canónica de minimización todas las restricciones tienen que ser de mayor o igual, multiplicamos por menos 1 las dos primeras restricciones que son de menor o igual. La tercera restricción queda igual porque es de mayor o igual. Y la última, que es una igualdad, la planteamos como una de mayor o igual y otra de menor o igual, multiplicando por menos 1 la de menor o igual para que nos quede como una restricción de mayor o igual. Veamos ahora un ejemplo de aplicación de la programación lineal. En este enunciado dice: en un taller metalúrgico se fabrican dos tipos de piezas, A y B, que deben seguir los siguientes procesos. Primero, estampado en hojas metálicas. Segundo, soldado. Tercero, pintado. La operación de estampado consiste en preparar partes idénticas que luego serán soldadas de a pares, formando la pieza A. El mismo proceso se realiza para la pieza B. La utilidad unitaria es de 4 pesos para la pieza A y 3 pesos para la pieza B. Se desea establecer el programa semanal de producción que maximice la utilidad del taller con respecto a las piezas consideradas. Los insumos de equipos son los siguientes para la realización de cada una de las operaciones, expresados en segundos por pieza. Y allí tenemos en un cuadro el detalle para cada uno. La operación de estampado de cada pieza A requiere 3 segundos y cada pieza B 8. El tiempo disponible para estampar es de 48.000 segundos por semana. Para la operación soldado, cada pieza A requiere 12 segundos y cada pieza B 6 segundos. El tiempo disponible es 42.000 segundos por semana. La operación pintado requiere 9 segundos para cada pieza A y lo mismo para cada pieza B. El tiempo disponible es de 36.000 segundos por semana. Vamos a resolver el problema comenzando por la etapa de definición, que consiste en definir el problema, lo cual está prácticamente hecho en el enunciado. Definir el objetivo, definir los parámetros y variables, establecer las hipótesis y formular el modelo. Siempre que formulamos un modelo matemático, tenemos que plantear las hipótesis de trabajo, que son los supuestos simplificativos. En este sentido,
Como el enunciado del problema no especifica la cantidad de partes que disponemos para producir las piezas A y B, vamos a suponer que disponemos de una gran cantidad de partes. También vamos a asumir que las cantidades a producir de piezas pueden tomar valores continuos. Consideramos un horizonte de planeamiento a largo plazo y como el enunciado no menciona condiciones inflacionarias, vamos a asumir que no hay inflación. Supondremos también que se puede vender todo lo que se produce. Otra hipótesis que plantearemos es que semanalmente no se toman piezas de stock ni se dejan piezas en stock al finalizar la semana. Planteamos ahora el objetivo del problema, que es maximizar utilidades. Ahora vamos a definir los interrogantes. ¿Qué nos tiene que decir el modelo? Esto es, ¿qué cantidad de piezas A y de piezas B se tienen que fabricar por semana? Estas serán las variables del problema y las definimos como X1, cantidad de piezas A fabricar semanalmente, y X2, cantidad de piezas B a fabricar semanalmente. El enunciado del problema plantea que la utilidad unitaria para la pieza A es de 4 pesos y para la pieza B es de 3 pesos. Por lo tanto, y dado que nuestro objetivo es maximizar utilidades, el funcional lo planteamos como Z igual a 4x1 más 3x2 y es una función que vamos a maximizar. Vamos a establecer las condiciones de vínculo, las restricciones, y para ello veremos el cuadro que se nos daba en el enunciado. Recordemos que cada pieza requería 2 partes para la operación de estampado. Entonces la restricción para esta operación nos queda como 6x1 más 16x2 menor o igual que 48.000. Planteamos las otras dos restricciones. Este es entonces el modelo matemático de programación lineal donde tenemos un problema de maximización sujeto a 3 restricciones y con las variables de decisión continuas y no negativas. Veamos cómo se resuelve este problema. La resolución del problema es analítica. Solo en este caso, en el que intervienen 2 variables, lo vamos a resolver gráficamente. Entonces vamos a representar gráficamente la restricción de estampado, que es 6x1 más 16x2 menor o igual que 48.000. Como esto es una desigualdad, tenemos que graficar primero la igualdad, es decir, 6x1 más 16 por x2 igual a 48.000. Esto es una recta que pasa por 2 puntos. Para definirlos hacemos lo siguiente. Cuando x1 vale 0, x2 se calcula como 48.000 dividido 16, es decir, 3.000. Y cuando x2 vale 0, x1 será 48.000 dividido 6, esto es 8.000. Tenemos entonces 2 puntos que al unirlos tendremos la recta 6x1 más 16x2 igual a 48.000. Pero lo que tenemos que representar es la desigualdad. Entonces tenemos que ver cuál es la porción de semiplano correspondiente. Para ello vamos a probar con un punto cualquiera a ver si se satisface o no. En general se toma el origen de coordenadas. Entonces suponemos x1 y x2 0, con lo cual 0 es menor que 48.000, por lo que el origen de coordenadas satisface esta restricción. La porción de semiplano válido es la que está debajo de la recta. Queda definido entonces un triángulo en el que tenemos infinitas soluciones que satisfacen la restricción de estampado. Tomamos ahora la restricción de soldado y procedemos de la misma manera. Planteamos la igualdad, vamos a definir los puntos, entonces cuando x1 es 0, x2 vale 42.000 dividido 6, es decir, 7.000,
y cuando x2 es 0, x1 es 42.000 dividido 12, es decir, 3.500. De nuevo, unimos esos dos puntos. Vamos a plantear cuál es el recinto de la solución. Buscamos el área común a las dos. Hacemos lo mismo ahora planteando la otra restricción. Como también es una desigualdad, la convertimos en igualdad. Buscamos los puntos, los unimos y planteamos cuál es el área correspondiente. Componiendo entonces las tres restricciones, nos queda un polígono convexo que define el conjunto de soluciones factibles para nuestro problema. De las infinitas soluciones posibles, deberíamos seleccionar la óptima, la que nos va a dar un mayor valor de la función objetivo. La función objetivo es z. Vamos a representarla en el plano x1 y x2. Z es un plano que corta a x1 y x2. Vamos a suponer el valor de z igual a 0. Entonces, para x1 igual a 0, x2 es 0. Y para x2, por ejemplo, igual a 2000, x1 es menos 1500. Si unimos estos puntos, vamos a tener la traza del plano que corta al eje x1 y x2, que es el plano de la función z. A medida que z aumenta, se va desplazando, y en la medida que se va desplazando, vamos a tener mayores valores del funcional. Lo que buscamos es encontrar un punto que nos dé el mayor desplazamiento posible de esta recta, porque nos va a dar un valor de funcional mayor. La solución óptima entonces es fabricar 3000 piezas de A y 1000 piezas B. Volvemos ahora al planteo del modelo en su forma natural para formularlo en su forma estándar. Agregamos las variables slacks x3, x4 y x5. x3 denota el sobrante del recurso estampado, x4 el sobrante del recurso soldado y x5 el sobrante del recurso pintado. La cantidad de segundos que sobran por semana de estampado, soldado y pintado. Gráficamente tenemos las rectas de estampado, soldado y pintado. Cada recta representa la igualdad, con lo cual x3, x4 y x5 valen 0. En la solución óptima vemos que el sobrante de pintado, x4, y el sobrante de soldado, x5, valen 0, no sobra nada. Estamos haciendo utilización total de ellos. Pero con el recurso estampado tenemos un sobrante porque la solución óptima está debajo. El sobrante está dado por la distancia. A ver, ahí está. El sobrante está dado por la distancia del punto solución óptima a la recta. Para medir ese sobrante decimos, si no fabricamos nada, estamos en el origen de coordenadas. Tenemos un sobrante de 48.000. Midiendo esos centímetros decimos, si esa cantidad de centímetros es 48.000, esta otra cantidad de centímetros será x3. Pero es más fácil reemplazar en nuestro sistema de ecuaciones para determinar el valor de x3. Reemplazando aquí, puesto que x1 es 3000 y x2 es 1000, podemos determinar los valores x3, x4 y x5. Nuestro problema tiene 5 variables que son x1, x2, x3, x4 y x5 y tiene 3 restricciones. Cualquier punto que esté dentro de este polígono convexo es una solución factible del problema.
Hay soluciones factibles y no factibles. La que está indicada en el gráfico es una solución factible porque satisface a todas las restricciones de vínculo. Podemos indicarla con un vector que nos va a dar un valor para cada una de las variables. Este punto es una solución no factible. Hay varias restricciones que no se cumplen. No se cumple la de estampado ni la de pintado. Cuando alguna de las variables que componen el vector es negativa, ya nos da una solución no factible. Este punto es una solución factible. La periferia del recinto de soluciones factible es factible. Hablamos de solución factible y no factible. Ahora vamos a definir lo que es la solución básica. Para un problema en donde tenemos n variables y m restricciones, en nuestro caso n es 5 variables, y m es 3 restricciones, vamos a definir solución básica a aquella en la cual se anulan por lo menos n menos m componentes, de modo que dos variables por lo menos son nulas. El origen de coordenadas es una solución básica porque se están anulando dos variables y además es factible porque satisface a todas las restricciones. En este caso, x1 y x2 son 0. En cambio, x3 es 48.000, x4 es 42.000 y x5 es 36.000. Este punto también es una solución básica y factible. Aquí se están anulando x1 y x3. Este punto es una solución básica porque se anulan dos variables, x1 y x5, pero no es factible porque x3 es negativo. Aquí tenemos la solución óptima, que está en un punto extremo. La solución óptima va a ser una base, y esto nos va a dar un indicio de cómo resolver el problema en forma analítica. Estas son nuestras ecuaciones. Vamos a tratar de formar una base. Bueno, acá tenemos el origen de coordenadas. x1 y x2 son 0, así que toman valores x3, x4 y x5. Y al ser x1 y x2 0, el funcional va a ser 0, porque si no fabricamos nada no vamos a obtener ningún beneficio. Probamos con otra base. Anulamos x1 y x3. ¿Sí? En esta solución el funcional nos da 9.000. Por ahora esta solución es mejor que la anterior. Probamos ahora a anular x2 y x5. Pero esta solución no es factible porque x4 es negativa, así que la desechamos. Tenemos que seguir explorando todas las bases, calcular el valor del funcional para cada una de las bases que sean factibles. Las que no son factibles las descartamos y así podríamos determinar cuál es la solución óptima de forma analítica. Esto es engorroso, si bien el procedimiento es efectivo porque podemos encontrar la solución, es poco eficiente. Tenemos que buscar un algoritmo que sea mejor y en este sentido próximamente veremos el algoritmo de simplex que nos permite resolver de forma eficiente problemas de programación lineal de gran escala. Gracias por haber llegado hasta aquí. Finalizamos así la presentación y nos encontramos en el próximo video. Muchas gracias.